Te invito a que estés en pie, me acompañes en pie al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, verso del 11 al 19. Ezequiel, capítulo 28, verso del 11 al 19. Y la prédica en esta mañana lleva por título Los pecados de Lucifer. Los pecados de Lucifer. Ezequiel capítulo 28, verso del 11 al 19. Y vamos a estar compartiendo versión Reina Valera del 60 en Ezequiel capítulo 28, verso del 11 al 19. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así, así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Oramos al Señor. Padre, venimos en nombre de tu Hijo Jesús y por la revelación de tu Santo Espíritu, pidiéndote que bendiga, Señor, a cada oyente en esta hora, que abras los corazones y que podamos profundizar y entender el mensaje que quiere llevarnos a cada uno de nosotros, Señor. Padre, examina nuestros corazones. Si hay camino de perversidad, guíanos por el camino eterno. Y que esta palabra no se quede aquí vacía, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Renueva corazones. Pon arrepentimiento en el alma de los que no se han arrepentido de sus pecados. Pon salvación a aquellos que no son salvos. Pon redención, Señor, y pon santificación. Que cada uno de los que nos oye, que te conoce, pueda cada día ser más como Cristo por medio de tu palabra. En tu nombre santo, Jesús, oramos. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Los pecados de Lucifer. Y es que este personaje es un personaje que a través de los siglos y la historia del arte se ha visto plasmado en los artistas. Hay pinturas, hay dibujos, a través de todos los siglos, donde se personifica ese dragón, ese ser maléfico,
ese ser malvado. Pero también lo vemos en la actualidad con series y con películas. Lo hemos visto en series, por ejemplo, que lleva ese mismo nombre, se llama Lucifer. Y es una forma como sátira, es una forma en que el mundo se burla de esto como si este personaje realmente no existiese. Hace poco estaba viendo un anuncio acerca de una aplicación de parejas, ¿verdad? De encontrarse pareja. Y aparece este hombre haciendo el personaje de Lucifer, que pueden ver la imagen en su pantalla, con esta joven como si... O sea, hermano, el mundo secular se burla de estas cosas. Piensa que esto es mentira, que realmente este personaje no existe. Pero la pregunta más importante no es lo que nosotros pensemos, o lo que el mundo piense, o lo que la gente diga, es qué dice la Biblia acerca de esto. Y la Biblia establece claramente que este personaje es un personaje real, que lleva varios títulos o varios nombres. Por ejemplo, en donde nosotros en Isaías capítulo 14 se le llama lucero de la mañana, y ahí viene el nombre de Lucifer. También hay otras partes, ¿verdad? Como en Mateo 4, que dice diablo, que significa enemigo. Satanás o Belcebú. Se le llama de diferentes formas. Serpiente antigua, el gran dragón en Apocalipsis. Es un ser real. Jesús lidió con Satanás. Jesús luchó con él en la tentación de Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 en el desierto. Y es un enemigo que le ha declarado la guerra a Dios y a sus santos, que constantemente acusa a nosotros los creyentes, que siempre está buscando la forma de que nosotros caigamos en tentación. Es el tentador. Es aquel que quiere desviarnos de las cosas de Dios. Es aquel que quiere sacarnos nuestra vista de los cielos y poner nuestra vista en las cosas de la tierra mundanas. Pero este personaje que es real, que es enemigo del pueblo de Dios y de Dios mismo, está derrotado y será atormentado por los siglos de los siglos. Tiene fecha límite. Ahora bien, cuando nosotros leemos en Ezequiel capítulo 28, leemos, y quiero que vayas conmigo al primer verso. Vamos al primer verso, Ezequiel capítulo 28, el primer verso. Sabemos que leímos del 11, pero vamos al primero. Donde mira lo que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y aquí del verso 1 al verso 10, vemos cómo Ezequiel proclama una palabra contra el príncipe, contra el rey, contra el soberano de Tiro. Tiro es una ciudad que hoy en día se encuentra en el Líbano, cerca de Israel. Una ciudad donde hay mucho comercio, donde hubo mucho comercio. Una ciudad donde ellos tenían muchos ídolos. Una ciudad prominente en aquellos tiempos. Y mira cómo dice el verso 2, que es contra el príncipe de Tiro. Y seguimos leyendo y nos habla de las características de este príncipe de Tiro. Cuando dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Y dijiste, yo soy un Dios. O sea que este príncipe de Tiro, este hombre mortal, este ser humano como tú y como yo, tenía unas ínfulas de Dios. Tenía tanto comercio. Tiro era una ciudad tan próspera que él pensaba que era Dios mismo. Y todos estos versos hasta el 10 habla de ese príncipe mortal, de ese hombre. Pero en el verso 11 y en el verso 12, en lugar de hablar del príncipe de Tiro, habla del rey de Tiro. O sea, haciendo una diferencia. Cuando dice en el verso 12, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Recuerda que en el verso 2 decía el príncipe de Tiro, o el soberano de Tiro. Y no es que habían dos reyes, no es que habían dos príncipes, no es que había una diferencia entre un príncipe y un rey, no era eso. Es que ahora, metafóricamente, simbólicamente, ya Ezequiel no le está hablando al hombre mortal, al príncipe de Tiro, sino que Ezequiel está hablando a un personaje que tiene una característica que ningún ser humano puede tener. Hemos leído qué característica: perfecto, acabado en hermosura. Vimos, por ejemplo, diferentes características como
habitaba en Edén. ¿Pero qué príncipe de Tiro habitaba en Edén? Con vestiduras preciosas, y hemos visto prácticamente como 9 piedras preciosas, que el día de su creación, ya había músicos, una orquesta preparada para tocar para ese nacimiento o esa creación de ese personaje. Pero qué príncipe de Tiro, antes de nacer ya había esa música. Querubín protector. Ningún ser humano es un querubín, ni tampoco querubín protector. Y habitaba en el monte de Dios. ¿Cómo un ser humano va a habitar en el monte de Dios? Jamás. No hemos llegado al monte de Dios, no hemos llegado a la presencia de Dios, no hemos llegado a donde Dios habita. Era perfecto. Entonces vemos que este Ezequiel 28 tiene un doble cumplimiento. Sí está hablando del príncipe de Tiro mortal, de ese rey que existía en aquel tiempo, pero está hablando de Lucifer. Está hablando de Satanás, del diablo, de Belzebú, de la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda, del príncipe de los demonios, del dragón que habla Apocalipsis. Es lo mismo que Oseas capítulo 11, verso 1, cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y ahí en Oseas vemos un doble cumplimiento. Vemos que está hablando de Egipto, de Israel en Egipto, del Israel que vivió en el Éxodo, sí, está hablando de eso, pero también está hablando de Jesús. Cuando Jesús sale de Egipto, porque Él fue a Egipto a protegerse. Igual que Mateo 24, que habla de muchas cosas que van a suceder en los fines de los tiempos, pero que muchas de esas cosas también se cumplieron en el año 70, después de Cristo. O sea, vemos un doble cumplimiento. Por eso Ezequiel 28, a pesar de que el verso 12 dice: levanta endecha sobre el rey de Tiro, hace una diferencia sobre el príncipe de Tiro, que era un mortal, con este que tiene unas características exclusivas que ningún ser humano tiene, que ya las hemos mencionado. Pero hay un hasta, hay un pero, y es en el verso 15, en la última frase del verso 15. Desde el comienzo del 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta. Hay un pero, hay un hasta, hay un detente, hay un contraste. Hasta que se halló en ti maldad. Seamos honestos, seamos sinceros. Lucifer fue la máxima creación de Dios. No existía un ángel como Lucifer. Perfecto en todo su camino. Habitaba, entraba a la presencia de Dios. Acabado en hermosura. Bueno, leímos que el día que fue creado ya se esperaba su creación. Los ángeles estaban contentos con la creación. Había músicos, había música. Hasta que se halló en él la maldad. Hasta que se halló en él, en ese Lucifer, en ese ángel de luz, en ese ser que Dios crea. Porque jamás podemos comparar a Lucifer con Dios. Es un ser creado. No hay eso que a veces se dice de que el bien y el mal están luchando y tienen, no sé si usted ha visto el yin yang, ¿verdad? El yin yang, que es un círculo que tiene como una S y un lado está blanco y un lado está negro. El yin yang es una total mentira, el cual dice que la vida se trata de cosas buenas y cosas malas y que las dos son poderes iguales, ¿verdad? O como Star Wars, que dice la fuerza buena, ¿verdad? Y la fuerza mala, que están luchando los dos. No. Dios vence al enemigo. O sea, Dios es Dios de dioses, Dios es el gran yo soy, Dios es el poderoso. Satanás no tiene parte ni suerte contra Dios, a menos que Dios le dé algo, ¿verdad? De poder, o suelte la soga, ¿verdad? Suelte la soga y él tenga esa libertad. Pero ese ser pecó, ese ser falló, ese ser perfecto cayó. Y hoy vamos a estar hablando de 3 pecados de Satanás, o 3 características del enemigo que se ven plasmadas en este pasaje, y cómo esas 3 características y esos 3 pecados nosotros también los podemos cometer, y que Dios nos libre de cometer esos 3 pecados, o de estar cercanos a esas 3 características que tiene el enemigo. Ahora bien, vamos a ver esos 3 pecados, esas 3 características, pero también vamos a ver 3 castigos. 3 cosas o 3 determinaciones que Dios dio a Satanás en este pasaje y a través de toda la Escritura.
Ahora bien, ¿cuál fue ese primer pecado? ¿Qué característica describe Ezequiel acerca de Lucifer en este pasaje? Primer pecado, primera característica, verso 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, era un ser buscado, era un ser procurado. Otras versiones dicen, a causa de tus comercios, a causa de tus intercambios. O sea, Satanás era tan hermoso que los ángeles lo buscaban, ¿verdad? Estamos parafraseando lo que dice aquí. Pero aparte de eso, también recuerde que esto tiene una connotación de Tiro, del rey de Tiro. Y recordemos que el rey de Tiro era un ser de comercio, que era un ser que hacía trampa, que era un ser que tenía dominado todo el Medio Oriente con todos sus comercios, con sus negocios. Es las contrataciones, el comercio, el poder, el dinero, el prestigio. Yo no sé si esto se asemeja a lo que nosotros vivimos hoy en día. A este mundo lleno de poderes, lleno de prestigio, lleno de poderes políticos, poder económico. ¿Y cuántas cosas no se hacen por eso? ¿Cuántas maldades no se hacen por el poder? ¿Cuántos asesinatos no se hacen en nombre de defender mi finca o defender mi negocio? Vemos, por ejemplo, que todo esto de las contrataciones y todas estas cosas hacen que haya mentiras, haya violencia, haya engaño, haya maldad, haya iniquidad. Y esas son características, hermanos, de este mundo en que nosotros vivimos. La palabra de Dios dice que Satanás es el padre de toda mentira. Y todos los mentirosos son parte de esa mentira, del mismo diablo, del mismo Satanás. Que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Dios ha venido y Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Fíjate que una de las cosas importantes de que Pedro, cuando Pedro le dijo a Jesucristo, no, Jesús, no mueras, por favor, no mueras, Jesús, quédate aquí con nosotros. Pero qué palabras tan bonitas Pedro le dijo a Jesús. ¿Usted no cree que esas son palabras bonitas? Cuando Jesús dice, es necesario que yo muera y que sea resucitado el tercer día, y Pedro le dice, no, Jesús, por favor, quédate con nosotros, ¿cómo tú vas a morir? Y cómo Jesús se voltea y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero mira la razón por la cual Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Porque Satanás está en este mundo. De hecho, la palabra de Dios dice que Él es el príncipe de este mundo. Dice que todo el mundo está bajo el maligno. Por eso Satanás le ofrece a Jesús los reinos de este mundo. Dice que lo llevó a un monte alto. En Mateo capítulo 4, que Satanás llevó a un monte alto a Jesús, lo trasladó físicamente. Esto nos vuela la mente, hermano. Lo pone en un monte, le enseña todos los reinos de la tierra y le dice, si tú postrado me adorares, si tú me adoras, yo te voy a dar los reinos de la tierra. Pero qué necedad, Satanás. Si el Rey de Reyes y el Señor de Señores de todo el universo es aquel a quien tú le estás diciendo que le vas a dar unas cosas. Por eso, hermano, la palabra de Dios nos insta a que pongamos la mirada en las cosas de arriba, a que nuestra prioridad sea las cosas de Dios, a que no pongamos la mirada en las cosas de este mundo. De hecho, la Biblia nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Fíjate cómo habla del mundo y las cosas que pertenecen a ese mundo. Porque recuerda que este mundo no ama a Dios. Este mundo está en contra de Dios. Por eso Pablo siempre decía en Gálatas 6, 14, 16, decía que para mí el mundo está crucificado y para el mundo yo estoy crucificado. Hay una guerra campal. Porque el príncipe de este mundo quiere desviarnos de las cosas de Dios, para que nosotros estemos involucrados en los deseos de la carne,
cuántos deseos nosotros y nuestra carne tiene. En otras palabras, los placeres de esta vida, los deleites de esta vida. Las cosas de este mundo son los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. La codicia. El aquel tiene, yo quiero tener eso. Ay, qué bonito se ve. La vanagloria de la vida, que son las posiciones de esta vida. Y el Señor nos dice que este mundo va a perecer. Por eso dice el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso vemos que esa característica de este mundo, de las cosas de este mundo, de los placeres, de las contrataciones, de los negocios, y no que tener negocios sea malo, es las cosas que se hacen por alcanzar negocios, de las contrataciones, por causa de sus contrataciones, esos pecados, ese pecado en nosotros no debe existir, que existió en Satanás. Segundo pecado. Segundo pecado y segunda característica que vemos en el verso 17 de Ezequiel 28. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Quiero que me acompañen un momento a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y leemos en el verso 12. Isaías 14, apenas son dos libros antes de Ezequiel. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, recuerda el enaltecimiento, ese es el segundo pecado, el enaltecerse, el ser orgulloso, el creerse, el altivo. Tú que decías en tu corazón, yo voy a subir al cielo, al monte, a lo alto, a las estrellas, y mira esto, levantaré mi trono, la usurpación, el orgullo. No, si yo puedo ser como Dios. En el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas me subiré, seré semejante al Altísimo. Pero qué engañado Satanás, qué engañado Lucifer. O el orgullo, pensaba que por su hermosura él podía llegar a alcanzar a ser como Dios. Pero el verso 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y hermano, esta fue la misma tentación que le dio a Eva. Serás como Dios. O sea, él fue engañado y quería, y de hecho engañó a la raza humana pensando que nosotros podemos ser como Dios, independientes, sin Dios en el mundo. Porque nosotros podemos, recuerda la motivación, el ser humano puede, el ser humano tiene el potencial. Y entonces dejamos de adorar al Dios de dioses y comenzamos, hermanos, a adorarnos a nosotros mismos. Segundo pecado de Satanás, el adorarse a sí mismo. Como si las cosas que nosotros tenemos nos pertenecen. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú vives en una casa, sí o sí, o apartamento, en un lugar, ¿verdad que sí? Ahora bien, si esa casa no fue, tú no la habitaste, esa casa tú no la habitaste desde construida, ¿verdad? Recién construida. Esa casa que tú dices que es tuya, antes era de otro. Tú te mudaste ahí, pero esa casa le pertenecía a otro. Y te voy a decir algo, de aquí a un tiempo, no sé cuánto, otro va a decir, de esa casa que tú tienes, es mi casa. Porque vas a morir y alguien la va a habitar. Entonces, nosotros a veces pensamos que tenemos cosas. Ahora mismo yo tengo esta preciosa guayabera que ustedes ven aquí, ¿verdad? Y yo no puedo enaltecerme por la guayabera porque no la compré yo, me la regaló mi amada madre. Inclusive, si yo la hubiese comprado, tampoco puedo enaltecerme de eso porque la compré con dinero de mi trabajo. ¿Y por qué yo pude trabajar? Porque Dios me dio trabajo. ¿Y por qué yo puedo trabajar? Porque tengo salud. ¿Y quién me dio salud? Dios. Todos los caminos conducen a Dios. No tenemos absolutamente nada, pero nada,
que no haya provenido o que no tenga un origen en Dios. Por lo tanto, yo no puedo enaltecerme a mí mismo por mi hermosura o por los talentos o por las cosas que haya logrado, jamás, sino enaltecer al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que le dio hermosura a Satanás. A ese era que Satanás o Lucifer tenía que darle gloria y darle honra. Por eso, hermanos, Dios abomina, Dios aborrece al altivo de corazón. Eso lo dice Proverbios 16:5. Dice: yo aborrezco al altivo de corazón. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y quiero decirte algo con el orgullo. Quiero decirte algo con la altivez, con la soberbia. Y es que es un pecado oculto. Voy a repetirlo nuevamente. El orgullo, la altivez, la soberbia es un pecado oculto. ¿Qué quiere decir? Que el orgulloso piensa que es humilde. Voy a repetirlo nuevamente. Todos los orgullosos piensan que son humildes. Por eso pídele al Señor que no caigas en el pecado que tuvo Lucifer y que Dios escudriñe tu corazón y que salgas a reducir en tu vida el orgullo y que Dios lo elimine por completo, porque sabes que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Fue lo que le ocurrió al rey Herodes. Al rey Herodes en Hechos capítulo 12, verso 23, cuando la palabra de Dios dice que él no le dio gloria a Dios. Y darle gloria a Dios, hermanos, no es decir gloria a Dios, aunque eso es parte. Darle gloria a Dios es que desde tu corazón tú lo sepas, tú lo entiendas, tú lo internalices y tú sepas sin temor a equivocarte que definitivamente la gloria le pertenece a Él, no a ti. Quiere decir que tú puedes pasar desapercibido, que nadie tiene que decirte que tú estás haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque la gloria la merece ¿quién? Dios. Porque tú trabajas para la gloria de ¿quién? De Dios. Y la palabra de Dios dice que ese Herodes, que era un orgulloso, que se sentaba en su trono, que mató a espada a Jacobo, dice Hechos capítulo, los primeros versos de Hechos 12, a él se lo mató un ángel. Dice que murió comido de gusano. No sé cómo esa expresión comido de gusano. Quizás es que en ese momento salieron los gusanos y se lo comieron. Porque todos vamos a morir comidos de gusano. A todos cuando estemos en el sepulcro vamos a estar con los gusanos y todas esas cosas. O sea, hubo un castigo en Herodes. Y es un castigo que tú no debes de tener. Porque tú le das gloria a Dios. Adoramos a Dios por lo que Dios es. Hermanos, si Dios no hubiese hecho absolutamente nada, solamente por lo que Dios es, merece adoración. Dios es santo, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Eterno, el que habita la eternidad, el ser necesario, el gran yo soy. Adoramos a Dios por lo que Él es, pero adoramos a Dios por su creación. No adoramos la creación, adoramos al Creador, el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra. Hermanos, que nos hizo el ser humano, el diseño que tú tienes es tan perfecto. ¿Por qué tú tienes los riñones? ¿Y por qué tienes 2 riñones? ¿Por qué tú tienes ese corazón que late constantemente? ¿Por qué tú tienes 2 ojos en vez de tener 1? En una ocasión le dijeron a una persona: oye, ¿cuál de los 2 ojos te gusta más? Y yo es que yo no puedo escoger. Yo no puedo decir me gusta más este que me gusta más el otro, porque entonces me quito este y me quedo con este. Porque no, los 2 son importantes. ¿Por qué el ser humano es tan perfectamente diseñado? Porque existe un creador. Pero aparte de Dios ser por Dios es lo que es, y aparte de su creación, lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha salvado, se acordó de nosotros, nos ha limpiado. Ese es el segundo pecado, no le dio gloria a Dios. Primer pecado está concentrado en las cosas del mundo, nosotros rechazamos las cosas del mundo. Segundo pecado, se enalteció a sí mismo. Nosotros no vamos a caer en eso, no vamos a enaltecernos a nosotros mismos, vamos a enaltecer al Dios, de Dios y al Rey de Reyes. Tercer pecado. Y en el tercer pecado vemos en el verso 18 de Ezequiel 28,
que dice, con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. La profanación, la blasfemia, la deshonra, la prostitución espiritual. Y esta prostitución espiritual la vemos en los ídolos. Cómo Satanás inventa todos estos ídolos. Ídolos de madera, becerros. En la época de Egipto, cómo esas águilas, adoraban las águilas, adoraban todas estas cosas. Horrible. Pero también cómo Satanás tiene hijos de él, que son falsos profetas, que son muchas veces religiosos, que blasfeman el nombre de Dios, que en nombre de su religión rechazan a Cristo y le imponen a las personas cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar, como decía Jesucristo. Hay de a estos hipócritas fariseos, cuando la palabra de Dios nos dice que todo el peso de nuestro pecado fue depositado sobre Jesús y que no hace falta, escucha bien, tú no puedes ganar tu salvación. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Tú estás imposibilitado de ganar tu salvación. La salvación está tan lejos como de aquí a un avión. Tú no puedes coger un avión en tus manos, ni puedes tapar el sol con tu mano. Pero Cristo sí. Cristo lo hizo en la cruz y lo hizo por nosotros. Pero los religiosos quieren imponer cosas. Y Dios mismo, Jesús mismo les llamó: ustedes son hijos del diablo. En Juan capítulo 8. Vemos las doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4. Recuerda el Satanás, el tercer pecado, la profanación, la blasfemia, el desviar las cosas de los hombres. A veces yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente viene a Betel? ¿Cuánta gente viene aquí a la iglesia? Y aquí predicamos a Cristo y a Cristo resucitado. Aquí no predicamos doctrinas de hombre. ¿Cuánta gente viene? Quizás 70, 80 personas. Y cuando yo me pongo a pensar en estas doctrinas de demonios, porque no tienen otra palabra, que están así, ya tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Llenas. ¿Pero por qué? ¿Por qué han creído a otro evangelio? Y el apóstol Pablo declara tan claro como el agua, en Gálatas capítulo 1, verso 8, que dice, si yo, o sea, Pablo incluyéndose, mira cómo es esto, Pablo incluyéndose, si yo o nosotros o los apóstoles, no ponle el nombre que sea, el Papa, el que sea, o un ángel del cielo, viene donde ustedes con otro evangelio, ahí no es momento de abrir la puerta y darle un cafecito caliente, no. Ahí siéntate ahí mismo. No. Dice la Biblia, anatema es maldito. Ponle una X. Rechaza todo eso. Si alguien viene aquí a la iglesia o tú escuchas en Facebook o en YouTube, o alguien viene a tu casa predicando un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo, que es un evangelio no de obras, sino un evangelio de fe, de que Cristo es el Señor, de que Él resucitó de los muertos, de que a Él es quien tenemos que seguir, no a un pastor o a un apóstol o a una iglesia, es a Cristo a quien tenemos que seguir. No existen super espirituales, personas que se dicen ser mismas, que yo tuve una revelación de Dios y ahora Dios está dentro de mí. No, Dios habita dentro de todos los creyentes. Si alguien viene con otro evangelio, reprende, no lo escuches. Como dicen por ahí en buen español, apaga el televisor. No le prestes atención. Entonces hemos visto estos tres pecados: el pecado de la mundanalidad, el pecado del orgullo y el pecado de lo que es la profanación, según Ezequiel. Pero ahora vamos a ver tres castigos. Tres castigos que recibe Satanás por su pecado, porque hermanos, el pecado conlleva castigo. Y el primer castigo es que fue echado de la presencia de Dios. En el verso 16 dice, yo te eché del monte de Dios. Verso 17, te arrojé por tierra. Verso 18, saqué fuego de en medio de ti. Verso 19, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fue echado, cortado de la presencia de Dios.
sin oportunidad de arrepentimiento. En una ocasión yo escuché a una persona que dice, vamos a orar por Satanás para que se arrepienta. Voy a dejarte esa frase ahí. Vamos a orar por el diablo para que se arrepienta. Esa oración es blasfema, porque es que el diablo no tiene arrepentimiento. Los únicos que pueden arrepentirse de sus pecados somos nosotros los seres humanos. A los únicos por quien Cristo vino y murió fue por ti y por mí, no por ningún ángel caído. Entonces, dice en Isaías 14:12, que lo leímos ahorita, ¿cómo caíste del cielo? Primer castigo a Satanás es que fue destituido de la gloria del Señor. Fue sacado del monte del Sion, fue sacado del monte de Dios, fue sacado del Edén, fue destituido de Dios. Aparte de eso, vemos un segundo castigo. Y este segundo castigo fue en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando Adán peca, yo quiero que me acompañen un momento, un segundo, a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Cuando Adán peca, Adán era el representante de Dios. Adán era el hombre a quien Dios le dio todo, pero vino un usurpador. Vino alguien a usurpar lo que Dios le dio a Adán, lo que Dios le dio al ser humano. Y así el ser humano quedó atado bajo el poder del enemigo. Y entonces vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, la primera profecía en la palabra de Dios, el protoevangelio, la bendición de Dios. Cuando dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, serpiente antigua, entre ti Satanás y la mujer, Eva, entre tu simiente, entre los hijos tuyos y la simiente de ella. Y esta, que es la mujer, te herirá, la simiente te herirá en la cabeza, pero tú solamente la vas a poder herir en la planta del pie, en el calcañar. Es decir, vendrá uno, hijo de la mujer, vendrá uno de la simiente de la mujer, que te va a destruir totalmente, Satanás. ¿Por qué? Porque va a ser lo que Adán se supone que hiciese, porque va a ser el obediente, va a ser el segundo Adán. Y ese, amados hermanos, es Cristo Jesús, nuestro Señor. En Lucas capítulo 10, verso 18 dice que los discípulos iban donde Jesucristo y le decían, Jesús, hemos visto a los demonios sujetarse en tu nombre. Y Jesús le dice en el verso 18, he visto a Satanás caer como un rayo. Es decir, los días de Satanás ya estaban contados. En Juan capítulo 12, verso 31 dice que yo voy a echar al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo. Y lo vemos en Colosenses 2:15, cuando dice Jesucristo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Escucha esto, triunfando sobre ellos en la cruz. Si hay algo que Satanás, no sé si usted ha escuchado esta frase, como el diablo a la cruz, le oye como el diablo a la cruz. Y es que en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesús, Satanás fue destruido, fue roto completamente. ¿Qué pasaría si tú prendes una bombilla y tú le pones las dos baterías AA, ¿verdad? Un flashlight, ¿verdad? Como le llaman, y le pones la bombilla y lo dejas prendido 2 o 3 días? ¿Qué pasa? Dime qué pasa. ¿Qué pasa a los 3 días o al cuarto día? Se apaga. Las baterías de Satanás fueron puestas en la cruz del Calvario. Y esas baterías se están agotando. Ya su poder se está agotando. Ya no le queda mucho a Satanás. Porque dice que los exhibió públicamente y Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Y nosotros que estábamos bajo el poderío del enemigo, fuimos pasados, ¿verdad? Traspasados de las tinieblas a la luz admirable. Por eso, antes éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Antes éramos hijos del enemigo, ahora somos hijos de Dios. Por eso Hebreos capítulo 4, verso 14 dice, para destruir por medio de la muerte, mira esto,
destruir por medio de la muerte. Jesucristo muriendo en la cruz destruyó con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Cristo lo destruyó. ¿Y para qué Cristo destruyó al enemigo en la cruz del Calvario? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a vida, a servidumbre. Fíjate que en Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3 nos dice que nosotros también estábamos bajo ese poderío de las tinieblas, hermano. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que seguíamos la corriente de este mundo, que vivíamos según los deseos de nuestra carne y pensamiento, que éramos hijos de ira igual que los demás. Pero en el verso 4 hay un pero. ¿Cuál es el pero del verso 4? ¿Quieres saber cuál es el pero del verso 4? Que es enorme, que la pizarra o la pantalla no me da para poner el pero tan grande del verso 4. Acompáñame a Efesios capítulo 2, verso 4. Efesios capítulo 2, verso 4. Vamos a ver cuál es ese pero, porque nosotros éramos hijos de las tinieblas anteriormente, pero ya no lo somos. ¿Por qué? Porque hay un pero. ¿Y cuál es ese pero de Efesios capítulo 2, versículo 4? Efesios 2, 4. En el verso 3 dice, éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, qué bonito y qué lindo es ese pero. Oh, gracias Señor por ese pero. Porque le puso un detente, le puso un stop al enemigo, porque lo derrotó en la cruz del Calvario. Y gracias a ese pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó desde antes de la fundación del mundo, como dice el capítulo 1 de Efesios. Aún estando nosotros bajo el reino de ese enemigo y bajo el reino de la muerte y bajo el reino de las tinieblas, nos dio vida juntamente con ¿quién? Cristo. Quiere decir que al darle vida a Cristo, Cristo prepara el camino para darnos vida a nosotros. Por eso es que podemos decir que por gracia es que somos salvos. Y el verso 6 dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú estás sentado en los lugares celestiales representado por Él. Ahora mismo está jugando, creo que Puerto Rico está jugando en algo de República Dominicana o algo, ¿verdad? Del béisbol, estoy mal, la centroamericana, ¿verdad? Acabó anoche. Ganó Dominicana. Gracias por dejarme saber, gracias. Entonces, cuando ganan estos hombres que están a las 6 de la mañana, por decir un número, y están ahí dándole la bola y practicando y todo eso, y fajándose, y haciendo push-up, y haciendo todas estas cuestiones, cuando esa gente gana, ¿tú dices que tú ganaste o no? ¡Ganamos! ¡Ganamos! Si tú, ¿qué tú has hecho? Si tú lo que hiciste fue estar en la sala de tu casa, lo más cómodo con aire acondicionado. Adiós, ¿cómo que tú ganaste? No ganaste tú, ganaron ellos, que se fajaron. Yo me imagino ayer en República Dominicana, las calles revueltas y todo eso, y cuando ellos lleguen a República Dominicana, ¡ganamos, ganamos! Y entonces los deportistas, y en vez de ellos decir, que me fallé fui yo. Porque cuando ellos ganaron, ganó todo su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos están representando a ese pueblo. Cuando Cristo ganó en la cruz del Calvario y ganó en su resurrección y se sentó a la diestra de Dios y está en lugares celestiales, tú estás allí porque Cristo está allí. Tú estás vivo porque Cristo está vivo. Tú tienes vida eterna porque Cristo venció la muerte. Tú has vencido al enemigo porque Cristo venció al enemigo. Por eso estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Por eso, hermano, entiende esto. Satanás se le está acabando la luz del flashlight. Ya él no tiene el poder. ¿Por qué? Porque tú tienes poder. ¿Pero por qué tú tienes poder? No es por ti, es por quien está dentro de ti. Cristo está dentro de ti. ¿Es porque tú estás representado con Cristo. Cristo lo venció y Él te tiene miedo, hermano. No porque tú tengas poder, recuerda, somos polvo, es porque estamos con el grande. De la misma forma que Satanás no puede con nosotros porque estamos representados en Cristo, asimismo la ira de Dios no cae sobre nosotros, la ira del Padre no cae sobre nosotros porque su sangre nos ha limpiado de todo pecado.
pecado, estamos representados en Cristo, estamos bajo la sombrilla de Cristo, estamos cubiertos de Cristo. Y ahora el tercer castigo de todos, el peor castigo para el enemigo. Él sabe que le queda poco tiempo. Y como vuelvo a otra vez a usar la ilustración del flashlight, y como sabe que le queda poco tiempo, está alumbrando por todos lados. Y déjame ver, que no veo, espérate, está alumbrando, está, como dice Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, yo no sé, pero cuando el león busca a quien devorar, no ruge. Y me corrigen los que saben de biología. Cuando el león busca devorar, se queda pegadito. Es silencioso. ¿Y qué hace? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que él ruge para que tú te asustes. Y aquí estoy, y voy a destruirte, y voy a hacer esto. Y tú lo ves, ay, pues si broma nada más, pues el perro que ladra no muerde. Él sabe que te queda poco tiempo, papá. Tú no tienes poder sobre mí ni mi casa. En mi casa manda el Señor. Yo y mi casa servimos a Jehová. Yo me paro firme, no por mi fuerza. Recuerda esto, no es por tus fuerzas, es por quien te representa a ti y quien te representó a ti que venció. Por eso Pablo dice que somos más que vencedores. Usted sabe que hay personas que ganan muchísimo dinero y que cuando van a su casa le dan el cheque a la esposa. Gástalo. De hecho, hay personas que dicen que tú tienes que ganar tanto dinero para que como tu esposa pueda gastarlo. Y eso es difícil. Esa cifra es bien difícil de alcanzar. Pero esa dama, ¿verdad? Por poner un ejemplo, no trabajó. Esa dama no se ganó ese dinero. Ese dinero le fue dado por gracia. Esa dama fue más que vencedora. Venció porque el esposo venció. Hermano, nosotros no estuvimos en la cruz del Calvario. Nosotros no vencimos allá a Satanás. Cristo venció. Y porque Cristo venció, nosotros vencemos. Por eso Romanos capítulo 8 dice que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso, hermano, no temas al enemigo. Yo a veces camino por el vecindario y a veces veo unos chihuahuitas así que me quieren comer vivo. Así chiquitito. Imagínate que tú andas con un gran danés. ¿Usted sabe cómo son los gran danés? Que cuando los gran danés se paran al frente tuyo son más altos que tú. Tú andas con un gran danés y chihuahuita por ahí tratando de comerte a ti. Si tú andas con el grande, no tengas miedo a este enemigo que ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Y su final es el lago de fuego de azufre. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Porque este versículo lo sabe Satanás. Se lo sabe de memoria. Y sabe que sus días están contados. Y sabe que su fin es este. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y sabe que no va a morir. Será atormentado por una eternidad. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba, el mismo diablo que antes era Lucifer, el mismo que cuando fue creado todo estaba dispuesto para él, el mismo que llegaba al trono de Dios, que podía estar con Dios, que se paseaba, el mismo que estaba acabado en hermosura y que era perfección, que habitaba en el monte de Dios, que estaba en Edén, ese mismo aquí aparece con un final muy triste. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia. Y obviamente después podemos hablar un poco más de lo que es la bestia y el falso profeta.
Pero lo más importante ahora es esta última parte. Quiero que la leas con detenimiento. Y serán atormentados. Y serán atormentados atormentados. por los siglos de los siglos. ¿Qué les va a pasar? ¿O qué le va a pasar a Satanás? Será atormentado. ¿Cuándo? De día y de noche. Es decir, todo el tiempo. De los siglos de los Ahora, ¿por cuánta extensión va a ser eso? Los siglos de Por los siglos de los siglos. de los siglos. Ese es su tercer castigo. El primer castigo fue echado de la presencia de Dios, pero todavía tenía un poquito de flashlight. Segundo, y aunque fue echado de la presencia de Dios, tenía la representación del hombre, nos tenía a nosotros. Segundo castigo, Cristo lo vence en la cruz. Y porque Cristo lo vence en la cruz y tú estás en Cristo, tú has vencido al enemigo también. Tercer castigo, será atormentado por los siglos de los siglos. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Los que amamos al Señor. Apocalipsis 22:12. Porque el fin de ese enemigo es uno de tormento, pero el fin de nosotros es uno de gloria. Cuando dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto. Cristo viene ya, Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos, no especulemos, lo esperamos. Viene. Y dice, ¿y qué viene con él? Su galardón, su premio, su recompensa, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Y como dice el verso 5, allí nosotros no tendremos más maldición, ni más lloro, ni más quebranto, ni necesitaremos el flashlight, ni la luz, ni el sol, porque Dios será nuestra luz. Y mira el verso 5, la última frase del verso 5, porque contrario al diablo, que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, mira lo que va a pasar con nosotros. Reinaremos por los siglos de los siglos. ¿Podrías tú dar un gloria a Dios, una alabanza al Señor? ¿Podrás tú decir, Dios mío, gracias? Gracias, porque aunque ahora vemos que el enemigo está tomando ventaja en muchas cosas, sabe que sus días están contados. Su fin es diferente al de nosotros. Y si tú, amado amigo que me estás escuchando, todavía no te has entregado al Señor, yo te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que tú eres parte del reino de las tinieblas. Sí, tú eres parte del reino de las tinieblas. ¿Y por qué? Porque todavía tú estás bajo la sombrilla del enemigo de las almas. Él hace contigo lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque tiene derecho. ¿Por qué? Porque no ha sido vencido en tu vida, no ha sido vencido. ¿Cómo tú vences ese poder del enemigo sobre tu vida? Estando sobre el que venció al enemigo, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Una vez tú te arrepientes de tus pecados y tú confiesas a Jesucristo como tu único y exclusivo Señor y Salvador y le sigues, porque Cristo dice, sígueme día a día. Dice, el que toma su cruz día a día y me sigue, porque no es confesar a Jesucristo, qué bueno, confesaste a Jesucristo una vez y después que hiciste, te apartaste, no, pues entonces tienes que ver si esa confesión fue real, porque por sus frutos los conoceréis, por sus frutos te conocen. El Señor está llamando a tu corazón y a las puertas de tu vida. No esperes más. Dios quiere hacer una transformación en ti. Y Dios quiere que tú pases el título de propiedad. El título de propiedad que Satanás tiene sobre tu vida, que sea pasado ahora un título de propiedad de Cristo y sea sellado con el Espíritu Santo, porque dice que aquellos que le aman, aquellos que son hijos de Él, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Toma esa decisión hoy. Las oportunidades muchas veces las tenemos en nuestra mano y las dejamos pasar. No dejes pasar esta gran oportunidad que Dios te ha dado. Yo cumplo este año 27 años en el Evangelio. 27. Cumplo en mayo, con el favor de Dios. Más de la mitad de mi vida en las cosas de Dios. No me arrepiento.
jamás me arrepiento de eso. Porque el tú saber que cuando cierres los ojos a esta vida y la abras en la otra vida, saber que te vas a encontrar con tu Creador y que tu Creador va a decir: ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste. Eso es una paz que te da enorme en tu corazón. El saber que aunque pecamos, tenemos abogado para con el Padre, que Dios nos perdona, que Dios nos restaura. El saber que la culpa y vergüenza por mi pecado fue llevada en la cruz del Calvario. El saber que tengo dueño y que ese dueño no es Lucifer, que es Cristo, te da una paz en tu corazón que no tiene descripción. Toma esa decisión. Voy a hacer una oración y si tú sientes en tu corazón aceptar a Jesucristo como tu único y exclusivo Señor y Salvador, ora conmigo. Ora conmigo esta oración ahora. Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Confieso a Cristo, tu Hijo, como mi único y exclusivo Señor y Salvador. Te pido que tu Espíritu Santo me selle en esta hora y que yo pase de ser propiedad de las tinieblas a propiedad tuya. Limpia mi mente, mi corazón y ayúdame a servirte todos los días de mi vida hasta mi muerte. En tu nombre santo, Jesús, he orado. Amén. Si hiciste esta oración conmigo y es la primera vez que la haces, postéalo, queremos ayudarte. Yo no quiero que tú hagas una oración y ya, yo quiero que tú estés, que podamos tener una relación como hermanos y queremos llevarte mano a mano a conocer a Cristo. Te invito a que inclines tu rostro en esta hora. Padre, gracias por tu gran amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos esta enseñanza tan linda, que nos ayuda a alejarnos de los pecados de Lucifer, a alejarnos del mundo, a alejarnos del orgullo, a alejarnos de la profanación, a alejarnos de todo eso que Él cometió, que yo no quiero cometer en mi vida, pero también nos ayuda a entender que Él está derrotado completamente, que sus días están contados y que próximamente será atormentado por los siglos de los siglos por toda la maldad que ha hecho. Sin embargo, nosotros, tus hijos, reinaremos contigo por toda una eternidad. Que esta palabra dé esperanza a los oyentes, dé paz y podamos entender que nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén.